Muy buenas a todos los que os vais conectando. ¿Qué tal? ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? Que he tenido un problemilla con los cascos inalámbricos y voy a tener que usar el micrófono del teléfono. Entonces, bueno, espero que se pueda oír bien. Vale, genial. Creo que voy a dejar por aquí, aunque he sido bastante pesada. A ver. No. Quiero dejar puesto de qué va a ir el directo. Suelo pélvico y CrossFit. Vale. Voy a probar una cosa, a ver. Y esto ahora se puede fijar. ¿No se puede fijar? Sí se puede fijar. Genial, vale. Pues nada, creo que ya se ha unido por aquí TJ. Cuando ella quiera, pues me manda la invitación y la tenemos por aquí. Hola a todos. No me ha mandado. TJ, mándame la invitación. Ahora. Hola. Hola, Alessandra, ¿qué tal? Madre ¿Qué mía, tal? vengo Bien. corriendo. Vengo Nada, pues corriendo. vaya, al final has llegado bien. Sí, 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 pero vamos, venía corriendo que digo, ¿el ascensor no puede ir más rápido o qué? Madre, pero bueno. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Nada, aquí en Qatar, pues eso, las restricciones, yo creo que las llevamos bien. Por ahora hay poquitos infectados con esto del corona, que es que parece que solo hablamos del mismo tema. Yo, Ya. por suerte, he empezado a trabajar ya en el gimnasio. Nosotros hemos empezado ahora. Esta es mi primera semana trabajando en el gimnasio, imagínate. Entonces Wow. vamos un poquito atrasados en ese sentido, pero vamos, tenemos menos de 200 infectados al día, lo cual, pues a veces dices, es mejor ir un poquito por detrás y estar más seguros, pero bueno, vamos a ir viendo Pues sí. cómo está la cosa. Ya, ahora a ver qué pasa. Cuando vengan todos de la playa en Madrid, veremos. Sí, no, Porque ahora, pues bueno, ahí vais a Madrid tener está jaleo. vacío prácticamente. Sí, bueno. Pues nada, si te parece, vamos, bueno, voy a hablar un poquito de qué va a ser el directo y te presentas mejor, creo. Como Vale, ya he dicho por las historias y TJ también ha dicho en su Instagram, vamos a hablar sobre suelo pélvico y CrossFit. Os dejamos cada una de nosotras en nuestro Instagram unas cajitas para que hicieseis unas preguntas. Entonces, pues seguramente empecemos con ello y hablemos pues desde nuestro punto de vista. Ambas somos fisios y bueno, a mí me conocéis, pero a ella no, así que si te parece, pues preséntate, que te vas a presentar vale. mejor que yo. Bueno, pues yo soy TJ García, fisioterapeuta desde hace más de 14, 15 años ya. Parece mentira cómo pasa el tiempo. Empecé pues especializándome en fisiodeportiva y luego he empezado a formarme mucho más en fisioterapia de suelo pélvico, ¿vale? Desde hace pues bastante, pues eso, más de 10 años. Eh, yo llegué a un punto que trabajando solo de fisio, pues como que no me valía, ¿no? Yo he sido muy deportista toda la vida y he visto que me faltaba ese lado más de entrenadora, entonces me empecé a formar y empecé pues a llevar esas dos carreras, ¿no? La de deportista, o sea, perdón, la de fisioterapeuta y la de entrenadora. Y a su vez, también he sido deportista de alto nivel en el CrossFit. También he hecho algo de triatlón, he hecho un poquito de todos los deportes, pero en el que más me especialicé y en el que más he tenido pues éxito entre comillas ha sido en el CrossFit. Y bueno, y eso me llevó a juntar estas dos pasiones, la fisio, el deporte, el CrossFit y ver que había un vacío enorme en el tema de suelo pélvico y mucha incidencia de problemas de suelo pélvico. Ahí ya fue cuando empecé a desarrollar, bueno, una compañera que tenía antes, empezamos a desarrollar un método y bueno, yo he seguido estudiando, hemos seguido investigando y a base de ver a muchas alumnas que practicaban este deporte, pues he visto que había un denominador común y algo que estaba fallando, evidentemente. Entonces, pues bueno, me he especializado un poquito en mujeres activas, ¿no? Porque a veces el CrossFit es como más reducido, pero al final es eso, mujeres activas que están viendo que tienen pérdidas de esfuerzo y que no saben por qué. Es decir, que
lo que has observado es que en CrossFit lo que suele haber es más incontinencia urinaria, o ese es el target al que tú te diriges. Sí, a ver, hay mucha incontinencia de esfuerzo, hay prolapsos, hay casos de prolapsos y hay muchísima hipertonía o suelo pélvico con el tono elevado. Mm. Entonces, la verdad es que ha sido impresionante el ver cómo muchos casos que porque tienen pérdidas, tú piensas, jo, suelo pélvico débil, bajo tono, etcétera, te les encuentras con un tono súper elevado, muchísima tensión. Para el que no lo sepa, es cuando el suelo pélvico tiene como una contractura, como si dijéramos, está muy tenso, entonces tanto la penetración como per se ya es molesta la zona de la pelvis y bueno, se evidencia mucho en la penetración, que hay mucho dolor y bueno, orina discontinua a veces y me he encontrado muchos casos de hipertonía, la verdad. Hipertonía abdominal y de suelo pélvico. Efectivamente. Pues Mm. sí, a ver, Y mucha yo dentro de lo incompetencia abdominal que... absoluta. ¿Qué es para ti incompetencia abdominal? Pues que las presiones no las manejan fatal, fatal. Pero el error aquí no viene de la alumna. Al final hay que mirarse un poco hacia adentro y ver que los entrenadores tenemos mucha responsabilidad y no se sabe enseñar. Entonces, bueno, yo he dedicado mucha Ya. parte también de mi vida a la docencia a entrenadores, por eso, porque creo que los entrenadores somos origen de muchos de los problemas de suelo pélvico que hay hoy en día. Entonces, bueno, simplemente con saber cómo hacerlo, se soluciona. La cosa es que también en el propio entrenamiento, es decir, si tú, por ejemplo, te metes en clases grupales de CrossFit, es complicado también darte una atención tan personalizada, ¿no? Entonces, también yo, por lo menos desde mi perspectiva profesional, lo que he visto es que la educación en el propio cuerpo y en el propio movimiento también viene un poco de base de la persona. Es decir, pues yo, por ejemplo, he empezado ahora a hacer CrossFit y yo me he dado cuenta que porque tengo un bagaje profesional y deportivo encima, puedo ser consciente de determinadas limitaciones o de determinadas cosas que tengo que trabajar, o si, por ejemplo, pues no sé, se me irrita algo, pues ser consciente y modificar o trabajar. Pero hay mucha gente que no tiene esa concienciación motora, ni mucho menos esa concienciación sensitiva, ¿no? Entonces, Ya. que ya no es solo una responsabilidad de la persona que está en el box de CrossFit llevando a 15 personas, sino también de la propia persona que diga, oye, estoy trabajando mi cuerpo en una disciplina deportiva que es brutal, pero que me exige muchísimo, pues voy a ir con unas bases lo suficientemente estables como para tener una buena eficiencia motora. ¿Me explico? Claro, sí, perfectamente. Yo creo que el problema es que en España hay poquita cultura del entrenamiento personal. Te vas a otros países y el entrenador personal es una figura súper valiosa. A mí me encanta el entrenador personal que te enseña a moverte, que te educa ese cuerpo, lo que tú dices, que no tenemos conciencia corporal muchas veces y nos metemos en clases, pues llámale CrossFit, llámale Zumba, llámale Pilates, llámale cualquier cosa y hay veces que eso no se puede controlar así en un grupo muy amplio. Entonces, si una persona cuando tiene un poco control o poca experiencia en el deporte fuera primero a un entrenador personal que le prepare, que le enseñe cómo mover el cuerpo, hacia dónde van las articulaciones, hasta dónde es capaz de moverse, que le ayude a ganar movilidad. Y de ahí esa persona pasa a una clase grupal, joder, el trabajo del entrenador sería maravilloso. Ya. ¿Qué pasa? Que el entrenador de CrossFit tiene que entender esto también y formarse en todas estas disciplinas, tanto movilidad como suelo pélvico, como gimnásticos, como halterofilia. Al final, en el CrossFit abarcamos tanto que tenemos que formarnos en muchas cosas para no dejar ningún cabo suelto. Entonces, yo sí pongo la responsabilidad en el entrenador, porque al final un usuario, joder, no le puedes poner la responsabilidad al que va Ujú. y no sabe a dónde va. Claro. ¿No? Tú tienes que ser el que le eduques, el que le cuides y que le digas, pues sí, mira, yo creo que en tu caso, mmm, a ver, no le dices, te mueves tan mal que necesitas entrenamiento personal, pero si le dices, igual tal y como te mueves, te beneficiarías mucho más de un par de clases. Y a veces hay gente que con 4 clases de entrenamiento personal le puedes luego meter en CrossFit, que en CrossFit adaptamos todo, evidentemente. Pero sí hay gente que yo le daría 4 o 5 clases mínimo para un básico, que es una sentadilla o un peso muerto, ¿sabes? Y comprobar que tiene esa movilidad, que yo no puedo ponerle a una persona a hacer
press de hombro cuando el hombro le llega hasta aquí. O sea, es que estamos locos. Entonces, sí, bueno, es una combinación de todo eso. Tú habrás visto Ya, ahí, no sé dónde estás entrenando tú ahora, pero en el box yo habrás visto que hay de su padre y de su madre entrenando. ya. Sí, a ver, yo, pues bueno, estoy probando, estoy testando medio también un poquito para pues, pasar un poquito ese umbral que yo ya llevaba teniendo de entrenamiento, porque me parece que el CrossFit te pone al límite y te trabaja muchas cosas que de por sí tú no vas a trabajar, porque pues el ambiente que se genera en CrossFit es otro rollo totalmente distinto al Sí, que puedes encontrar en otro lado, y por eso pues también me gusta, ¿no? Y creo que de ahí sí. también es muy importante vuestro papel como entrenadores, porque, no sé, yo también desde mi perspectiva, creo que muchas veces hay mucho enfoque en el CrossFit hacia, pues, por ejemplo, hiperactividad física o conductas de necesito evadirme, me voy al CrossFit, necesito romper con mi rutina, voy al CrossFit. Y a lo mejor pues te encuentras personas que vienen de un trabajo muy sedentario en el que están continuamente con todos sus sistemas posturales ante una demanda, y de repente esos sistemas posturales tienen que pasar a un 100 de actividad Yeah, eh, exactamente. en el que además su sistema cognitivo está frito, y claro, todos esos factores son muy importantes de cara, pues por ejemplo, en la regulación del sistema nervioso autónomo. Y hay mucha gente que, por lo menos a mí, no sé a ti, me viene jodida de afectaciones del sistema nervioso. Y Claro, eso pues es importante tenerlo en cuenta también. claro, la postura, joder, me encanta que hayas dicho esto, porque la postura y el control motor y los patrones motores que suele tener la gente, pues tú dirás, sentados, con los codos en la mesa, ordenador, psoas acortado, cuello aquí también. Al final la postura, yo siempre lo digo, la postura que tú tengas va a determinar la técnica que tú puedas tener en un levantamiento, por ejemplo. Si tú ya Mm, me vienes con una chepa, con una cifosis, que este hombro no te va a una flexión normal, a ver, hay un trabajo que hay que hacer ahí de preparación para el CrossFit que tú no le puedes llevar a esa persona, mm, como tú dices, de venir de la oficina, deprisa y corriendo, cambiarse, a meterle en una clase 100 thrusters, que es la claro, sentadilla y el press, ¿no? O un snatch, que es levantar la barra directamente hasta arriba. es Por verdad. eso yo creo que poco a poco en el CrossFit, yo creo que la evolución que yo he visto es que la gente se está formando un poquito más en el tema de movilidad, está entendiendo más que el cuerpo no se puede tratar a lo bruto. De hecho, hay mucha gente que incluso empieza a derivar del CrossFit, empieza a hacer cositas un poco diferentes, empieza a meter un poquito más de animal flow, de prehabilitación, de, pues eso, de control de la movilidad articular, de otro tipo de maneras que creo que es necesario. O sea, tú no puedes empezar una clase, lo que tú dices, de 0 a 100. O sea, un Mm, calentamiento no es 5 burpees y empezar. O sea, un calentamiento tiene que incluir pues una activación de todo el cuerpo, un estiramiento, una preparación de las articulaciones y ya de ahí luego empezar a build up, pues eso, a incrementar un poquito tanto intensidad como complejidad de movimientos, ¿no? Que creo que esto también es interesante, la complejidad de los movimientos de CrossFit, que a veces es pues eso, se te puede hacer una bola, pues partirlo todo en cositas pequeñitas para que la gente entienda y el cuerpo entienda, porque por mucho que tú lo veas, si tu cuerpo no lo entiende a nivel motor, pues tú puedes decir claro. que es así, pero o lo sabes dividir en partes y lo sabes enseñar por partes o la persona te la vas a cargar. Mm. De hecho, bueno, perdonar que es que tengo un cachorro y está ¿Qué que le quiere pasa que entrar, llora? ¿Qué le pero que pasa? no, pues que quiere Mételes, entrar, igual que le le he metes y dejado deja de encerrado. llorar. A ver si deja Pues de igual llorar, deja si no de le voy a llorar. tener que abrir porque si no se va a poner peor. Bueno, Pégale el aquí en los caso, hombros. que lo que hay muchas veces que yo me encuentro, por ejemplo, con relación al suelo pélvico, que parece que es únicamente que ese suelo pélvico no sea funcional, por ejemplo, ante una incontinencia urinaria, que es solo musculatura. Y es que, de hecho, Mm, suelo pélvico como tal es solo un 20% musculatura. Y de ese 20%, un 24% son ejercicios, o sea, son musculatura que trabajas con los ejercicios de Kegel. O sea, que es claro, que el resto de musculatura dentro de ese 20% que es únicamente suelo pélvico es musculatura de tipo postural. Es decir, que si tú, por ejemplo, tienes una pelvis con un tipo de carga que es pasiva, es decir, si tú, por ejemplo, estás así con el tronco en una posición de reposo, tranquilo, vale, te digo, coge una mancuerna de 10 kilos y haz un press militar.
Pues lógicamente tu cuerpo, ¿qué te dice? Cambia el patrón, Claro, ponte un poquito erguido, modifica, eso se llama control postural anticipatorio, para poder ejecutar el gesto motor. ¿Qué ocurre? Que a nivel propioceptivo nuestros sistemas, por ejemplo, en un hombro tenemos mucha más sensibilidad y propiocepción que en todo lo que es nuestra cintura pélvica y nuestro complejo lumbopélvico. Entonces, si nosotros partimos, vamos a poner el caso sedentario, de una persona que está continuamente sentado, que no es ni bueno ni malo una postura, simplemente es una información que hay en el sistema. Tú partes de una carga totalmente pasiva, que además de que es la pelvis, que no hay casi propiocepción en esa zona, le estás claro, pidiendo que te levante un snatch y que la musculatura, no solo a nivel postural, sino a nivel ese 24% se implique. Si tú tienes una musculatura que no se está implicando a nivel postural, es el mismo caso que estar levantando un press militar así. Y hay veces que es claro. simplemente dar concienciación a esa pelvis y capacidad propioceptiva, porque el resto viene solo. Sí. Sí, sí, yo creo que eso es básico. La propiocepción es, aparte yo cuando hago rehabilitación de suelo pélvico, la propiocepción es la base. O sea, si la paciente que tienes delante o la alumna que tienes delante no entiende, o el alumno, a ver, no nos olvidemos que los chicos tienen suelo pélvico, el alumno no entiende cómo funciona, de qué se compone el suelo pélvico y tiene una imagen un poquito visual, como no nos podemos mirar directamente, es mucho más complicado que un bíceps. Pero si tú no le enseñas imágenes, tú no le explicas cómo funciona, qué acción tiene, esa persona está desconectada. De normal vivimos desconectados con el suelo pélvico. De ahí que haya tantas chicas que solo hablen de suelo pélvico cuando se quedan embarazadas. O chicos que solo hablan de suelo pélvico pues cuando les tienen que hacer una revisión de próstata y saben que por ahí tienen cosas. Entonces yo creo que nos falta un poquito de educación anatómica en general. Y en cuanto al suelo pélvico es eso, ignorancia de qué es, de cómo funciona y de por qué. Ujú. Entonces, el problema que tenemos es, aparte de ese poquita parte de músculo que tenemos, ese 80% de tejido colágeno, ¿vale? De tejido conjuntivo que tenemos, si nos lo hemos venido cargando, estos son como las arrugas. Una vez que tienes arrugas es muy complicado que ese colágeno se vuelva tan tonificado y tan tenso como lo tenías antes. Si nos cargamos ese colágeno, ya vamos a tener mucho más complicada la rehabilitación. Entonces, creo que este tipo de vídeos, que demos mucha información y que la gente se empiece a interesar, ayuda a que haya mucho trabajo de prevención. Es una pena que nos lleguen directamente las chicas a cabina con pérdidas, con prolapsos, muchas chicas con prolapsos que ni lo sabían. Entonces hay que hacer mucho más trabajo eso, de concienciación, de que todas las chicas pues entiendan que se tienen que hacer una valoración de suelo pélvico. Si eres una persona activa, yo creo que es como ir al dentista, ¿no? Hacerte una revisión. Pues vas al fisio de suelo pélvico y te valoras. Que vas a empezar una actividad física potente, como es correr. Correr puede ser una actividad física potente, como si eres dominguero, como le llamen en la carrera. El correr es un impacto tan terrible para el suelo pélvico que si lo haces de forma continua, joder, tengo una paciente alumna que le pregunto, ¿pero tú corres? Porque yo le veía con el atuendo de correr. No, no mucho. Digo, ¿seguro? Dice, no, bueno, yo corro 3 veces en semana, el domingo carrera larga, me hago series en la pista y digo, joder, eso es correr, coño. La gente a veces no tiene ni conciencia de lo que hace. Pero entonces, a lo que me refiero es que cualquier actividad que sea un poco intensa requiere de una revisión previa. Saber tu estado suelo pélvico. Entonces, sabiendo cómo está tu suelo pélvico, vas a saber qué tipo de actividad te tienes que dirigir. Y si tienes que ir directamente a un profesional que sea o bien fisioterapia de suelo pélvico porque sí que hay un problema, o una entrenadora especializada en trabajar el suelo pélvico y que te ayude a integrar ese suelo pélvico en tu entrenamiento. Ujú. Mira, alguien nos Sí. dice ahí que le dijeron que el deporte no ayudaba al suelo pélvico. Pues mal dicho, porque el deporte ayuda. ¿Vale? El deporte ayuda porque estás generando conciencia corporal, estás generando más flujo de sangre, que todo lo que sea flujo de sangre en un músculo es nutrición y es un aporte y beneficio tanto al colágeno como al músculo, pero hay que hacerlo bien. El problema de todos Creo, los deportes es hacerlo bien. creo que en esta generalización que ha dicho, bueno, no aparece su nombre, influye mucho y se peca mucho de eso, de la generalización deportiva y de, de las recomendaciones globales. Sí, Por ejemplo, si tú tienes a una persona que tiene un prolapso grado 3, pues lógicamente lo que mejor le va a venir ahora mismo no es salir a correr o hacer CrossFit
No, pues a lo vamos a loco. Claro. primero priorizar determinadas cosas, pero es que no se puede generalizar, es decir, no es malo salir a correr, no es malo hacer CrossFit, no es malo levantar pesas, no es malo ningún tipo de deporte, ningún tipo de gesto deportivo. Lo primero, tú sabes de qué se basa y de qué se compone toda tu cavidad pélvica, todo tu complejo lumbopélvico, sabes cómo qué es mover la pelvis sin, por ejemplo, mover la lumbar, sabes qué es activar suelo pélvico sin que se te implique la zona abdominal. Todo eso influye en tus cualidades motoras o en tus cualidades neuromusculares que te van a permitir hacer un tipo de deporte u otro. Y ahí pienso, y ya hago una llamada para cualquier tipo de entrenador de CrossFit que nos esté viendo o incluso entrenadores en general, que parece que es como que el suelo pélvico solo se aborda tanto en mujeres como en cosas de incontinencia, prolapso, tal. Y es que iríamos mucho más allá si realmente estuviésemos trabajando una cintura pélvica y una zona lumbar, porque la zona lumbar Exacto. es una zona que súper importante, una estabilidad, tal. Y te encuentras una pelvis que ni siquiera está moviendo en el espacio, que no se está desplazando bien el core, porque el core es centro de gravedad. Es que también ese propio concepto dentro de la persona ya está generando cambios en su corteza sensorial, es decir, en su corteza de sentir esa zona. Si tú empiezas a ser consciente de lo que hace tu centro de gravedad en los gestos, como por ejemplo en un snatch, esa pelvis ya va a estar preparada para recibir ese desplazamiento que estás haciendo. Y eso también está implicando al suelo pélvico. Y no Sí, necesariamente sí, estás sí. haciendo un ejercicio de Kegel. Entonces, si Claro. hubiese ese tipo de implicación desde el principio y realmente de decir, joder, es que el suelo pélvico no es un músculo que está abajo y me sostiene. No, es que es tu pelvis organizándose con el resto de estructuras de tu cuerpo. Y ahí ya se está implicando. Pues Mm. habría muchas menos situaciones como son dolores lumbares, porque el dolor lumbar también puede estar relacionado perfectamente con una incompetencia de suelo pélvico o incluso abdominal, que es lo que tú has Sí, sí, dicho sí. antes. La mayoría de las veces, sí, sí. Claro, Al final entonces es eso, sí. Sí, termina, perdona. nada, no, que eso, que parece que, y me da coraje porque creo que el mundo deportivo se podría beneficiar mucho de este tipo de nociones y de este tipo de trabajo a nivel pélvico, o sea, general, a nivel global, si se empezase a integrar, porque es que yo me encuentro a fisioterapeutas deportivos que es como, no, no, yo eso no lo trato, perdona, o sea, tú estás abordando a una persona que estás trabajándole toda su estabilización central, entonces tú estás trabajando con suelo pélvico. ¿Te A guste o no nivel te guste? indirecto, claro, a nivel indirecto se está Vale. trabajando. Lo que no estás haciendo es una valoración interna. Eso vale. Y Claro. que no, pues no estés formado, vale, pues para eso estamos nosotras que nos hemos formado, tanto en hombre como mujer, en los dos campos. Pero tú estás trabajando con suelo pélvico, si eres un fisioterapeuta deportivo. Si tú tienes una persona que está saliendo a correr, tú estás trabajando con suelo pélvico, porque ese suelo pélvico va a dar la reactividad a la pelvis para que pueda tener un buen salto vertical o lo Una buena que respuesta, quieras sí. valorar. Entonces, hay incluso un error conceptual dentro de los propios gremios. De, no, tú trabajas suelo pélvico, tú trabajas deportivo, tú trabajas neuro y es como, vamos a ver, si la base es la misma. Claro, a mí eso me fastidia mucho, que la gente segregue, ¿no? Que divida en vez de trabajar eso en conjunto. O sea, entrenadores con fisios, con gines, con psicólogos. Al final nuestro trabajo o a lo que yo aspiro es que haya un trabajo multidisciplinar. En una paciente que a mí me viene con una hipertonía, tiene que trabajar fisio por un lado, psicóloga por el otro lado, porque tiene muchísimo componente emocional, el entrenador por otro lado, más una nutrición, porque el suelo pélvico también, dependiendo de la nutrición, pues se puede beneficiar ese colágeno y que no haya estreñimiento, que el estreñimiento es otra de las causas generalizadas que la gente no se da cuenta y es malísimo para el suelo pélvico. Entonces, por lo que tú dices, cuanto más nos pongamos en contacto, gente que trabaja diferentes aspectos, gente que trabaja postura, gente que trabaja el pie. Yo me acuerdo mucho, yo sigo mucho a Rubén, R-Motion. Me encanta porque es que yo creo que, él creo que lo sabe, pero sin darse cuenta, yo trabajo mucho a la gente a través del pie, sin mencionarle que le estoy trabajando suelo pélvico, pero es que todo lo que sea ese apoyo y esa postura, al final yo sé que me va a beneficiar ese suelo pélvico. Y la gente, yo por ejemplo aquí en el mundo árabe, una cantidad de pies planos que es alucinante y desde bien chiquititos. Entonces, yo, mira, trabajándoles desde ahí, ya sé que les voy a beneficiar en suelo pélvico y que al menos esa postura vamos a empezar a armarla desde la base, que es el Claro. pie.
Pero vamos, que lo que tú dices, que si yo a un alumno que me viene CrossFit, porque estamos hablando de CrossFit, no le tengo en cuenta esa postura, no le tengo en cuenta esos pies, esa movilidad de la pelvis, ese control de la pelvis, es que todo lo que quieras hacer ya de movimientos complejos es que olvídate, que no va a tener la base. Yo a Y es veces que ya, te encuentras pelvis como rocas, que tú les pones la mano, que les intentas y dices tú, chico, no me lo creo, como, pero mira, sí, con el ombligo para atrás, intenta con el glúteo, intenta, o sea, le intentas por diferentes, venga, aprieta mi mano, déjame hueco, o sea, al final es como, hasta que les consigues hacer entender y mover y conectar cerebro con pelvis, joder, hay gente que es todo un reto ahí. ya. Y también, por ejemplo, lo que has dicho de Gine y demás entidades, que, bueno, de hecho es mi trabajo de fin de máster, los trastornos digestivos funcionales y la fisioterapia y lo que hace la fisioterapia. Ah, Hay, qué por interesante. ejemplo, muchísimos cuadros que están como ahí, en una entidad diagnóstica que no se sabe, que más o menos hay unos criterios, pero que en realidad ni se están utilizando ni no. Y que hay muchas veces que hay errores diagnósticos, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, hay un tipo de afectación que se llama distensión abdominal funcional, que ocurre porque existe un reflejo aprendido o una actividad neural aprendida en la que cuando existe un aumento o una dilatación en el volumen intestinal, se genera un mecanismo reflejo en el que los mecanismos de acomodación del abdomen se vuelven pues, incompetentes en ese sentido para gestionar toda esa presión intraabdominal. Pues si tú estás cursando con un trastorno funcional digestivo, como puede ser una distensión abdominal funcional, y estás haciendo una actividad que te requiere que esa cavidad abdominopélvica sea lo Tenga más más funcional presión, posible, sí. pues ahí ya estás teniendo un foco importante de abordaje, que lógicamente no tienes por qué saberlo, ¿sabes? Porque esto está cada vez más en investigación, pero que existe, o por ejemplo, lo que has dicho tú del estreñimiento, pues la mayoría de estreñimiento no es de tránsito lento, sino que se asocia a una desinergia anorrectal, y eso es una situación Ujú. de suelo pélvico, Suelo y ahí la pélvico. gestión de fuerzas está influyendo en cómo toda esa pelvis está siendo funcional, y eso va a influir en tu entrenamiento sí o sí. Seguro, Entonces, seguro. eh, que, pues no sé, Saca el lo que has cachorro, dicho tú. anda, saca el cachorro, Alessandra. Sácale de ahí y enséñamelo, que me muero si no me lo enseñas. Mira, mientras voy a Ya, contestar por aquí. perfecta. Mi hijo tiene pies planos y está con plantillas. A ver, más que plantillas, lo que necesita es un trabajo de esa musculatura. Entonces, eso, Rubén, R-Motion o cualquier fisio, estamos preparados, por favor, que monada, por favor. Ese niño lo que necesita es mucho trabajo de la musculatura intrínseca del pie, ¿vale? Más que plantillas, bueno, pero mucho trabajo de la planta del pie y de toda esa musculatura, de todos los dedos, que tenga control motor de esos dedos y que genere ese arco y, bueno, hacer mucho trabajo ahí. Madre mía, qué monada, por Dios. Va a estar más tranquilo ahí mordiéndote el pelo, yo creo. Sí, es muy pesado. Muerde mucho. Bueno, abdominales, me dijeron que no debería hacerlas por el suelo pélvico. A ver, lo que decíamos antes, Alessandra, que no hay ejercicio malo, hay ejercicio mal hecho. Mm. Entonces, por eso el entrenador tiene que saber qué ejercicio hay que recomendar para cada persona y qué adaptación hay que ponerle a cada persona. Yo hoy, por ejemplo, enseñaba en clase el hollow hold, sujetar con el ombligo, mantener esa postura que es complicada en el CrossFit y la gente, los entrenadores abusan mucho de esa postura porque evidentemente es la base de todos los movimientos gimnásticos, pero es muy compleja y es muy compleja de enseñar, es muy compleja que la gente lo entienda. Requiere retroversión pelvis, requiere ese control de transverso que mantenga la presión abdominal controlada, requiere muchísimas cosas, mucha fuerza interna, muchísima historia que la gente se lo toma muy a la ligera. Mm. De hecho, ¿Quién es el también, especialista? Mira, perdona, le voy a escribir aquí a esta chica vale. porque, Por ejemplo, también que al final vemos que parece que es solo pues, eso, musculatura y demás, y también es que todo el tejido neural tiene su cabida dentro de la cavidad pélvica y sus propios recorridos. Y hay un montón de situaciones pues que el suelo pélvico, bueno, que más bien la cavidad pélvica no tiene una buena movilidad a nivel intracavitario, y eso va a influir también en el sistema neural y en claro, cómo ese sistema va a ser eficiente. Al final, un sistema neural es lo que está haciendo que tú tengas un buen patrón motor. Ya, Tokio, ya. claro. Tokio me encanta. Y Se hay que me están entender volviendo que eso
Los Perdón. pies. Te va a hacer trabajar los pies, la musculatura del pie, verás. Al final eso hay que entender y la gente tiene que entender, el alumno que te viene a clase tiene que entender que eso es a base de repeticiones y repeticiones, repeticiones conscientes, repeticiones en las que tú te estás dando cuenta qué estás haciendo, no repeticiones bajo crono en las que es a toda prisa y pim pam, pim pam, pim pam. ¿Vale? Hay que entender y hay que enseñar la paciencia del alumno a que entienda que hay que bajar de carga, hay que bajar de peso y hay que hacer repeticiones lentas y conscientes, sobre todo conscientes, para que el cerebro conecte con esa parte del cuerpo, si no es imposible. Eso es. De hecho, había una pregunta, a ver, ¿cuál era? Por ejemplo, ¿cómo puedo mejorar mi suelo pélvico para que no afecte a mis entrenamientos en CrossFit? Claro, yo me imagino que esta chica tendrá ya algún problema previo, ¿no? De suelo pélvico y le está afectando. Claro, te toca hacer saltos de comba y tienes que estar constantemente yendo al baño porque si no pierdes orina. A ver, lo primero, se va a cargar la casa, tu Es que perro. por eso no lo he abierto. Por eso no lo he abierto. Ha dicho, Madre ábrele. No, mía. ábrele no. Está Sí, aquí es con casi el mejor que no. trípode, jugando con Ah, que el tienes trípode. trípode. Madre Claro. mía. Bueno, al final Bueno, lo que decimos del suelo sí. pélvico. Lo primero de todo, yo creo que la gente tiene que entender que tiene que hacerse una valoración. Porque si no viene a alguien como nosotras que le digamos qué es lo que tiene, es que puedes tener a veces los mismos síntomas y tener una tiene hipertonía y otra tiene debilidad. Entonces, si las dos pierden orina, igual una tiene un pequeño prolapso, al final o lo valoras y lo ves o la gente no lo va a saber. Entonces, Eso siempre es. tienen que acudir a la profesional de suelo pélvico, a una fisio de suelo pélvico para valorar punto número uno. Y de ahí empezar a trabajar. De hecho, por ejemplo, yo ahí trato a una paciente que tiene dispareunia profunda, que es dolor en la penetración, y Ujú. claro, venía porque tiene dificultad en sus relaciones sexuales y le molesta pues la comunicación con su pareja y demás. Luego venía por un Ya. problema sexual. Es crossfitera Ujú. y claro, bueno, yo haciendo la anamnesis tal, pues sí, la verdad es que también después de los entrenamientos de CrossFit se me queda como toda la zona vulvar sensibilizada. Está más Hay tensa. veces que no recupero igual. Vale, ok, ya todo eso nos está dando información. Después de valorar, pues efectivamente, aparte de que la movilidad intrauterina, el lado del cervix no movía absolutamente nada, el lado derecho, que era el lado que le estaba dando la sintomatología, le hice Ujú. la electromiografía con Endurance y, o sea, en reposo ya partía de un estado de activación basal sentada, de un estado de activación no bajo precisamente. Claro, cuando le pido la fuerza, no sube a rangos altos, pero aparte es que hay unos picos que significa que no está manteniendo bien la contracción. Luego ya en reposo, Claro. esa contracción del suelo pélvico no está siendo lo mejor posible. Ya, Vale, claro. hay un problema sexual, me está viniendo por un problema sexual, pero esa mujer necesita una readaptación deportiva Sí, porque sí, sí. está influyendo en ese componente que es su dolor. Entonces, ahí hay una interrelación sí o sí que si tú no lo valoras y si tú no lo ves porque es tu caso personal, no se puede saber. No es lo mismo una persona que, por ejemplo, tiene una dismenorrea asociada a una cicatriz abdominal, por ejemplo, a una mujer que tiene una endometriosis. No Claro, es lo mismo. claro. Y esa Entonces, chica igual ni se pensaba que el CrossFit le podría estar influyendo negativamente en su problema sexual, que era dolor en la penetración. Y al final eso es, estas dos cosas están influenciando la una a la otra y la otra a la una. totalmente. Voy a sacarle. ¿Vale? Voy a estar poniendo mucha más tensión en el suelo pélvico y va a hacer que esa situación durante el sexo empeore, evidentemente. Mira, pues podemos, si quieres, ya hemos pasado la media hora un poquito así de introducción. Yo tengo aquí 15 preguntas, ¿vale? Más las que salga de la gente que está viendo ahora en directo. Mira, yo Vale, tengo una de David, yo creo, Dav13DG, bueno, un nombre medio raro, pero yo creo que es David. En ejercicios como peso muerto, sentadilla, ¿cómo actuar para que el suelo pélvico sufra lo menos posible? Vale, yo creo que aquí la clave es el control de las presiones, ¿vale? Que es lo que nos enseña mucho y lo que la gente no controla mucho, ¿vale? Y que por desgracia, yo no sé, a mí es que me da una rabia cada vez que veo a estos gurús del entrenamiento personal enseñar el bracing,
que es como, oh, madre mía, o enseñar el cinturón de halterofilia que digo, Oh my Dios God. mío, tienen como 1 millón de seguidores y están enseñando a empujar hacia abajo como si no hubiera un mañana, porque entienden Ya. suelo pélvico como ese suelo, como ese, ah, mira, David, eres tú, como suelo, suelo, pero el suelo es porque es esa parte de abajo, o sea, el suelo no es porque sea suelo duro y que resista todo lo que le eches, es suelo porque es la parte de abajo de una situación de toda la cavidad abdominal. Entonces, ¿cómo hacer para no cargártelo? Controlando bien cómo respiras, punto número uno. Controlando muy bien tu postura, tu posición, tu técnica, ¿vale? No es lo mismo cuando tú estás cerrando costillas y enviando toda la presión hacia abajo a estar con una situación de unas costillas un poquito más abiertas, una ligera extensión dorsal, tu pelvis bien neutra, bien colocada y de ahí hacer una respiración exhalando en el esfuerzo y bueno, ya si tienes que hacer apnea, pues que haya una activación al menos correcta del core, ¿vale? Evidentemente esto no es algo que se pueda enseñar aquí en un vídeo pues eso, en 5 minutos, pero sí que es verdad que el control de la presión intraabdominal es básico y por eso la gente se tiene que formar y por eso los entrenadores tienen que aprender a enseñar. Una sentadilla no es solo me pongo la barra en los hombros, la rodilla dirigida a la punta de los pies, que la rodilla puede pasar la punta de los pies, la lumbar neutra. O sea, es mucho más complejo. Es cómo cojo aire, cuándo exhalo, si tengo que hacer una apnea, cómo hago esa apnea, si tengo que hacer una pequeña activación extra del suelo pélvico, porque para proteger, entre comillas, aunque de manera natural debería de activarse, pero bueno, si tengo que pedir un poquito más, pedir esa activación para que luego cuando tú estés subiendo, aparte vas a notar mucho más la estabilidad. Yo he tenido gente que ha mejorado en máximas de sentadillas simplemente por activar abajo el suelo pélvico y estar mucho más firmes de core y estar mucho más derechos. Entonces, esto muy, muy bien por David, que lo haya preguntado, porque tanto chicos como chicas se benefician de esto. Las chicas se protegen esa zona que por anatomía es un poquito más débil y además estamos ganando en estabilidad y estamos ganando en efectividad, ser más eficientes en un movimiento. Pero bueno, básicamente respirando bien, manteniendo buena postura, haciendo una activación de core de dentro a fuera, de transverso, oblicuos y ya luego vendrá el recto, ¿vale? En vez de simplemente hacer ese bracing que enseñan por ahí, que es empujar contra las paredes abdominales. Que yo es que eso cuando lo veo que la gente enseña eso de empujo para afuera, yo me imagino la camiseta así, ¡pum! Pues hasta donde llegue, ¿no? Hasta donde llegue la camiseta, ¿no? Es como buscar el límite elástico de un músculo, que me parece ridículo. Activa el músculo, sujeta bien hacia adentro y eso hará que tengas un core estable. No por empujar y que el límite, pues saber qué es el límite. Pues tú, hernias abdominales, hernias lumbares, problemas de suelo pélvico, todo eso es por hacer una presión hacia abajo. Sí, sí, hay que mandar respirar con el diafragma, que le llaman, que al final es hacer esas respiraciones donde abomban la tripa y luego empujar. O sea, estamos ya metiendo una presión extra con una relajación del abdomen, porque abomban el abdomen, más la presión de empujar. Entonces, el caos absoluto. Entonces, bueno, David, no sé si te hemos resuelto, pero bueno, simplemente es ese, el control del core, el control de no cerrar costillas, ¿vale? Y simplemente ya es el mantener ese elongamiento, te va a activar ese core y mantener un poquito esas costillas abiertas, que a mí me gusta mucho. Y en la medida de lo posible, exhalar. Si tienes que hacer una apnea, vale, lo entiendo, en el punto más bajo de una sentadilla hay que hacerlo, pero nunca hacer una apnea total, en una sentadilla al 80% que no viene a cuento y luego llegan arriba y se marean. Pues eso es simplemente porque no han respirado y se han metido una tensión también, una presión intratorácica brutal, que así se marea la gente, claro, y le sangra en los powerlifters cuando ves a esa gente sangrando. Esa gente, pues bueno, si igual hubiera soltado un poquito la presión antes de llegar arriba, pues igual no le hubiera pasado. Vale, la Sí. pequeña hemorroide, David, eso es súper común y muy común en chicos y eso no se habla y es la mala presión, la mala gestión de las presiones, el de empujar hacia abajo, evidentemente. Las hemorroides es súper común y no entiende la gente que es por esto. Powerlifter, así, ya te lo digo yo. Igual no lo comentan mucho, pero Yo sí que trabajo con chicos y sí que lo he visto. O sea, el suelo sí. pélvico, te estoy diciendo. Hay Cuando una chica, digo, sí, Anja Ort, que pregunta los hipófisis. Bueno, antes hay otra que es después de una cirugía para quitar el ovario y un pólipo, el suelo pélvico se ve muy afectado. Depende de cómo estuviese antes tu suelo pélvico.
pero sobre todo lo que sí que te recomendaría sí o sí es que después de la cirugía tengas fisio para que las líneas de tensión y la cicatrización sea óptima. Ya no la cicatriz en sí, que tenga buena movilidad, no, no. Estoy hablando de planos profundos que tengan buena funcionalidad. Los Vale. hipopresivos son los padres, me encanta. Pues un poco sí. Un poco sí. No sé tú, mi postura con los hipopresivos es, son muy útiles para lo que son útiles, ¿vale? Para hacer un estiramiento del diafragma, para liberar esa presión que hay en el suelo pélvico. Muchas veces, pues te has tirado una sesión de levantamiento con cargas y sí que viene bien liberar esas presiones, pero va a ser momentáneo, en el momento de la apnea, ¿vale? Me gustan los hipopresivos para que corrijan la postura. Depende de qué posturas, me gustan más o me gustan menos, pero un hipopresivo no te quita la incontinencia ni te soluciona todos los problemas del suelo pélvico. El hipopresivo es una herramienta más dentro de una caja que tenemos los fisios, donde, dependiendo del paciente que tengamos delante, empezamos a sacar herramientas y empezamos a usarlas. No me vale, esta herramienta me vale para todo, ¿vale? No sé tú cómo lo ves, Alessandra, esa es mi postura. Los ejercicios hipopresivos se asocian a que fortalecen el suelo pélvico y demás, y cada vez hay más estudios que muestran que no es así, o sea que no fortalecen suelo pélvico, sino que son complemento. Y yo personalmente lo utilizo para abordaje o más bien autotratamiento de trastornos digestivos. Ah, sí, viene bien para la motilidad, ¿o qué? Claro, pero ya no solo porque mejore la motilidad, sino porque a ti te permite tener un abordaje cuando tú te estás autotratando mucho mejor. Y también para mejorar la disociación de la caja torácica con respecto a la pelvis. Es decir, la importancia que has dicho de le doy mucha importancia a la movilidad o a la expansión torácica. En realidad es que eso es el patrón respiratorio, es decir, cuando tú vas a tener una buena eficiencia respiratoria es cuando tu movilidad torácica, a nivel, en este caso, inspiración-expiración, tienen la movilidad correcta. Igual que trabajas la movilidad del hombro, pues lo mismo pasa con la movilidad torácica. Entonces, primero, para mejorar ese patrón respiratorio, por ejemplo, tienes que tener una buena capacidad de diferenciar cuándo está moviendo tu caja torácica y cuándo tu pelvis se está manteniendo estable. Entonces, por ejemplo, los ejercicios hipopresivos me parecen muy útiles para mejorar esa sensación sensitiva de lo que es mientras la caja mueve o expande, mi pelvis se estabiliza. Entonces yo, por ejemplo, lo uso para eso, o depende. Yo sí que los uso, pero no con el fin de trabajar solo pélvico, sino con otro. Sí. Y no los uso siempre, pues ya te digo, depende. Claro, y también hay gente que es muy complicado enseñarles un hipopresivo y hay veces que igual otro tipo de abordaje y otro tipo de ejercicios le viene mejor porque es un ejercicio complicado. Hasta cierto punto hay que seguir un proceso de eso, de reeducación de la movilidad costal, de reeducación de la respiración y luego ya veremos si esa persona puede hacer esa succión y esa expansión y encima mantener postura y tal. Bueno, es interesante. A mí no me gusta, a mí me gusta todo. Cuando digo lo de cerrar costillas, ¿a qué me refiero? Las costillas nos encontramos, imagino que tú también, nos encontramos muchos casos de que estas costillas vienen cerradas de fábrica, ¿vale? La gente o bien por posturas o bien porque han hecho algún tipo de danza, de ballet o algo, la costilla está muy cerrada y encima tiene poca movilidad, ¿vale? Estas costillas bajas están cerradas y con poca movilidad. Es ese tipo de chicas, sobre todo, que tienen esa barriguita abajo. O sea, la típica costilla cerrada y barriguita abajo, ¿no? Que dices tú, joder, con lo flaca que eres, ¿cómo tienes esa barriguita? ¿Vale? Entonces, costilla cerrada, además muy poco móvil, que tú le pides que respire y o bien te respira aquí o bien te respira aquí arriba, ¿vale? Entonces, lo que queremos es que esta costilla sea capaz de moverse, de expandir, ¿vale? La caja torácica se debería de poder expandir en todas direcciones, ¿vale? Ahí todos los que estéis en casa, simplemente colocando las manos, ¿vale? A los lados de las costillas, justo debajo del pecho, podéis ver si cogiendo aire sois capaces de mover, soplar y relajar, ¿vale? Y que estas costillas tienen movimiento, ¿vale? Eso es a lo que me refería un poquito con lo de las costillas. En dirección, es que la caja torácica, y eso es una reeducación que lleva un poquito de tiempo, hay que reeducar a que la respiración entre y expande en todas direcciones, ¿vale? Igual con la entrada del yoga hemos cometido el error, yo no, porque yo no doy clase de yoga, pero sí con esa respiración muy abdominal, ¿no? Muy de hincho tripa, que pierden todo el tono basal. No sé si tú te has dado cuenta, yo me doy cuenta que pierden el tono basal
que cuando tú coges aire, el abdomen sí que se expande un poquito, pero luego se frena, luego tiene que frenar un poco. Si tú le dejas que vaya, generas este mal patrón respiratorio en el que el transverso se desactiva. Entonces, se ha mal educado en que esa respiración es la que hay que llevar en el día a día. Esa respiración viene súper bien para relajar, pero no es la que hay que hacer en el día a día. En el día a día el aire entra, si es verdad que el descenso del diafragma expande un poquito el abdomen, pero enseguida el transverso responde, frena y tiene que haber expansión costal en todas direcciones, menos aquí y más un poquito hacia los lados y hacia atrás, ¿vale? Hay gente que es verdad que te respira mucho aquí, pero bueno, esos son por otros problemas. Pero esta movilidad de costillas hacia los lados, yo creo que es súper importante que la gente empiece a tener un poquito de propiocepción y a empezar a trabajar simplemente la movilidad. Con que trabajen la movilidad ya estarán haciendo un trabajo de suelo pélvico y postural brutal. De hecho, lo que has dicho de la tripita esta que suelen tener algunas mujeres abajo y estar con las costillas con un poquito de congestión, esa es la distensión abdominal funcional que te comentaba. El diafragma se espasma, la musculatura del lóbulo externo y recto abdominal se contraen y la musculatura transverso abdominal, suelo pélvico, oblicuo interno se relajan. Entonces, son esas costillas que es como cerradas, pero bueno, que hay una condición que se llama así y que se produce eso, que el diafragma o la respiración no es eficiente y por tanto pues toda la gestión de fuerzas tampoco lo va a ser. Claro. Y luego eso a nivel deportivo, si tú no tienes esa buena gestión de la respiración y esa buena gestión de presiones, está haciendo que, bueno, que sí que levantes peso, pero no estás levantando ni la máxima capacidad de peso ni en las mejores condiciones para tu cuerpo. Uniendo esto a la pregunta que hace Anga Ort, de porque Nati se fue, ¿qué soluciona la incontinencia? Eso ahora mismo lo decimos porque es una retahíla de cosas, que sí que es una lista determinada, pero cada caso tiene un tratamiento, evidentemente. Pero bueno, aquí preguntan que recomendar la maniobra de Valsalva en powerlifting no es saludable, en teoría se hace para incrementar la presión intraabdominal como mecanismo de protección de la columna. Vale, el incremento de la presión intraabdominal es una cosa que hay que hacer y que sí que es verdad que se ha probado que protege la columna. Entonces, ahora bien, ¿cómo lo hacemos? No me vale un aumento de presión intraabdominal a toda costa. Me viene bien un aumento de presión intraabdominal en el que yo controlo mi abdomen realmente, controlo mi suelo pélvico y controlo mi postura. Y ahí ya, cuando yo tengo en cuenta todos estos factores, ¿vale? Yo a veces lo pongo como una caja de cartón, cuando yo tengo en cuenta la cara anterior, que son los abdominales, todos, desde transverso, oblicuos y recto, a la parte posterior, desde cuadrado, multífidos, erectores, etcétera. Parte baja de la caja es el suelo pélvico y parte superior sería el diafragma. Si yo no tengo en cuenta todo esto, esa maniobra de Valsalva me puede hacer más mal que bien. Me puede generar esas hemorroides, me puede generar esos prolapsos, me puede generar esas pérdidas. Por eso se vean muchísimas powerlifter en medio de una competición teniendo esas pérdidas masivas de orina. Y también por el uso del cinturón de halterofilia, que yo personalmente lo quitaría y lo desterraría del deporte. Pero bueno, porque no te ayuda ni a estabilizar ni nada. Eso te está ayudando a generar una mala presión intraabdominal, que es como estrujar un bote de ketchup, ¿sabes? Estrujar una pasta de dientes. Estás estrujando y ahí que sea lo que Dios quiera. Igual que las Entonces, bolas chinas. El cinturón de halterofilia y las bolas chinas. Las desterrado. bolas chinas son útiles, ¿no? Pero es que, madre mía, yo me encontraba ¿Cuándo, cómo y dónde? diciendo, no, bolas chinas. Vamos a ver. Claro, y el problema es ese porque te lo dice la vecina y bueno, y dices, pues bueno, la vecina pobrecita mía pues, se ha puesto una vez las bolas chinas, le habrá venido bien o vete tú a saber qué, pero es que lo dicen los ginecólogos a veces, que se pongan las bolas chinas. Y dices tú, pero bueno, si tiene hipertonía, si le va a generar ahí mucha más contractura y mucha más tensión, ¿cómo se va a poner bolas chinas? Simplemente porque unen pérdida de orina, bola china. Madre mía. Sin una valoración y sin saber valorar musculatura ni nada. ¿Quieres resolver alguna de las dudas que tú tienes? Vamos a intentar... Sí. Porque nos queda poco y me ha pedido gente que grabemos el vídeo y como se nos vaya la olla, se nos va. Ah, vale. ¿Cuánto queda? Pues yo tengo que aquí son las 9 menos 10. Sí.
A ver, había muchas preguntas que se repetían y mucha gente que me ha preguntado si me está viendo, me estabais preguntando cosas que no estaban relacionadas con el directo, ¿vale? Tipo, ¿qué formación de suelo pélvico he hecho? ¿Qué formación recomiendo? Etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas, o bien a nivel personal o bien en las cajitas que yo pongo en mis historias, ahí las respondo. De las que estaban relacionadas con suelo pélvico, una, saltos en CrossFit, me meo entera, hace un año que di a luz, ¿vale? Pues a ver, Claro. no todo el mundo, o sea, no todas las mujeres después de dar a luz tienen por qué tener pérdidas de orina, pero sí que es verdad que es algo frecuente. No por el hecho de simplemente de que he tenido un embarazo, he tenido un parto, bueno, simplemente que he tenido un embarazo, un parto y con ello me ha generado una incontinencia, sino que en muchas ocasiones vamos a un embarazo sin haber tenido ninguna experiencia en relación al suelo pélvico, sin saber cómo está nuestro suelo pélvico antes y nos ponemos a trabajarlo en el mejor de los casos una vez he dado a luz. Y En el mejor de los casos. es súper importante el proceso del embarazo, pero desde el primer trimestre. O sea, yo tengo pacientes que se han quedado embarazadas y es como, bueno, cuando tenga más tripita. Y es como, no, por favor, ya. Desde ya, desde ya. Desde ya, efectivamente, hay distintos procesos y distintas cosas que trabajamos en los distintos trimestres, pero que son súper importantes. Y si nos vamos al tema del CrossFit o el tema de ya posparto, readaptación, CrossFit, lo mismo. O sea, no puede ser que tengas una persona que acaba de dar a luz, que acaba de parir y ponte que ha tenido un parto vaginal y ya al mes siguiente o a las semanas, no venga, voy a trotar un poco. ¿Pero cómo que vas a trotar? O a saltar a la comba o a cargar pesos descontroladamente. Claro, no, valora primero la reactividad de ese suelo pélvico, porque has tenido un proceso muy disruptivo en tu suelo pélvico, que ha sido un parto. Entonces, tú piensa, imagínate que te das un golpe contra el quicio de la puerta y te lo das aquí. De esos que dices, ah, vale, pues tú imagínate un parto. Pues lógicamente el suelo pélvico no va a estar igual. Luego te cuesta mover el codo, ¿a que sí? O te cuesta sentirlo, incluso dices, no voy a moverlo. Pues pasa lo mismo a nivel de suelo pélvico. Entonces, en muchas ocasiones pasan este tipo de cosas que no es por los saltos, que pues es un tipo de incontinencia, sino que te puedes ir a cualquier otra parte, toser, reír o incluso a nivel coital cuando estás teniendo relaciones sexuales. Entonces, Claro. ¿qué tendrías que hacer? Lo primero, valorarte, si ya es tu caso. Y lo segundo, pues hacer una buena readaptación deportiva. Readaptación al deporte, si es que es readaptación al deporte, o bien si tu fisio está especializada en deporte y entiende del tema, y si no, una entrenadora personal formada en suelo pélvico que sepa guiarte en ese proceso, ¿vale? Y es fundamental. Eso es lo que desgraciadamente estamos intentando fomentar. Alguien me preguntaba por aquí, me han recomendado el método TAD, hay muchos métodos y cada una también seguimos un método inventamos un método o tenemos un estilo de reeducar el suelo pélvico, ¿vale? Yo, por ejemplo, me he dedicado toda la cuarentena a hacer readaptación de suelo pélvico online, ¿vale? Les mandaba a hacerse una valoración, con la valoración, porque es que es fundamental, la gente tiene que entender que sin valoración estamos un poquito a ciegas, entendemos y sabemos por lo que vemos, pero estamos un pelín a ciegas, y luego de ahí se hace una readaptación deportiva en la que vas incrementando intensidad, vas incrementando dificultad para ese control pélvico, vas incrementando vas fortaleciendo ese transverso, vas activando el suelo pélvico y entendiendo en toda la propagación. O sea, es un proceso, ¿vale? Eso no sé, como lo de cómo se cura la incontinencia, es un proceso que tampoco se puede explicar aquí. Nosotras somos profesionales y entendemos, pero ahora si nos ponemos en detalles, la gente no entiende tampoco. Es un proceso que de verdad la gente tiene que entender la importancia y el valor que tiene y eso, esa chica que acaba de tener un bebé, pues tiene que entender que tiene que ir al fisio y hacer esa readaptación y que no puede directamente ya ponerse a correr, por muy en forma que estuviera al principio, porque es que no sabes tampoco cómo está ese suelo pélvico. Mira, vamos a contestar a Borja, que es que me encanta que haya chicos, entonces a los chicos vamos a contestarles porque tienen que entender la importancia. ¿Cómo se hace la maniobra de Valsalva? ¿Cómo la hago yo? Que yo sé que yo voy en contra de mucho de lo que se dice por ahí, ¿vale? De mucho gurú del fitness, a mí yo lo siento mucho, pero mi Valsalva va a proteger el suelo pélvico y yo quiero que la gente cuando entrene no se fastidie el suelo pélvico. Me da igual. Igual tienes 2 kilos, 5 kilos menos de RM, ahora tú entrenas tal y como te digo yo que entrenes teniendo conciencia del suelo pélvico y probablemente llegues mucho más lejos que una persona que
que empuja y lo hace todo un poco, entre comillas, para mi punto de vista, lo bruto con el suelo pélvico, ¿vale? Entonces, ¿cómo yo hago una valsalva, por ejemplo, para una sentadilla, ¿vale? Esto, si eres entrenador, tienes que tener en cuenta que a la gente hay que verle un poquito la tripa, si no, no vas a entender qué está sucediendo. Porque mucho de lo que sucede en la tripa, en el ombligo, es reflejo de lo que está pasando en el suelo pélvico. Si mi ombligo va para afuera, si yo hago un peso muerto y la tripa la veo ya hacia afuera, ya sé que el empuje está yendo hacia abajo. No hay ningún control y mi suelo pélvico está vendido y expuesto. Entonces, siempre que haya este tipo de sujeción, ¿vale? Un poquito de ombligo hacia adentro, este tipo de cremallera, ¿vale? Y para mi gusto, sin cerrar costillas, manteniendo un poquito costillas abiertas, esto ya estamos protegiendo. Entonces, yo, en el momento en el que yo me pongo la barra en el rack y entro, yo ya estoy haciendo esta posición en la que mi espalda está bien colocada, tengo esta elongación, tengo un poquito de apertura costal, ¿vale? Entonces yo agarro la barra, ¿vale? Mi respiración yo no me la mando a la tripa, porque no me interesa que esto esté aflojado. O sea, a mí me interesa que esto esté pre-sujeto, ¿vale? Que esté un poquito sujeto aquí. Entonces yo hago mi efecto sándwich con mi core y con mis lumbares, ¿vale? Y expando costillas, que el aire me interesa que esté arriba, además. Me interesa que este pecho vaya arriba y que haya un poquitín de extensión dorsal, ¿vale? Porque todo lo que sea sujetar aquí, el peso, tanto delante como detrás, me va a venir bien. Tensar muy bien la espalda, activar dorsales, ¿vale? Y cuando estoy aquí preparándome para mi sentadilla, esto yo no lo suelto ya, me olvido, esto tiene que estar siempre sujeto y alargando. Cojo aire, voy a hacer una pequeña activación de suelo pélvico antes de coger aire, porque coger aire siempre empuja un poquito hacia abajo, ¿vale? Entonces, aquí estoy elongando, un poquito de tensión en el suelo pélvico, cojo aire, bajo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que esta expansión costal me libera un poquito la presión que yo estoy dirigiendo hacia abajo, me libera un poquito la presión, no quiere decir que no tengo presión intraabdominal, quiere decir que la presión intraabdominal no la empujo hacia abajo, sino que está empujando a todos sentidos, pero tengo activación muscular en todos los sitios, en todas las partes de la caja. Tengo el diafragma que me empuja hacia abajo, suelo pélvico que se protege y no baja. Tengo el abdomen que aprieta por aquí y toda la zona lumbar que aprieta por acá. O sea, tengo un abrazo por aquí y esto que me comprime. Entonces, esta zona es lo más estable que puede ser. Cojo aire, ¿vale? Abro bien costillas y ya no las cierro. Al soplar, intento mantenerlas abiertas. No empujo aquí. En el momento en el que yo cierro costillas, si os dais cuenta, pierdo mi extensión dorsal y pierdo el control. ¿Vale? Hola, Bea. Ah, por ahí, Bea, saludando. Fisios en Zaragoza. A ver, hay muchos... hay un montón de fisios. Yo intenté, fíjate, Alexandra, intenté abrir una página de Instagram que la llamé Suelo Pélvico Es, para intentar reunir y que todo el profesional de suelo pélvico se metiera ahí. Y de repente me vi con 50 mensajes y dije, madre mía, en la que me he metido. Tardé más de una semana en ponerlo al día. Hay poquita gente ahora. Yo lo intentaré mover cuando tenga tiempo para que ahí acudamos todos los profesionales de suelo pélvico, tanto fisios como psicólogas, como gines, como entrenadoras. Yo quiero que estemos ahí todas, ¿no? Lo que me interesa es que esta página esté todo el mundo para que de ahí esta gente que pregunta ¿dónde en Zaragoza? Se meta en la página y de ahí diga, vale, Zaragoza. Pero mira, si no, en Zaragoza, mandarnos un mensaje personal y nos metemos. Yo tengo en el grupo de Facebook, yo no sé si tú estás, de suelo pélvico, de España, ahí pues métete porque está bastante interesante. Vale. Mandadme si no un privado, ¿vale? Me preguntáis y yo me meto luego en este otro grupo, pregunto y lo copio y pego. Como si te fueran a dar una patada en el vientre, sí, pero haciendo una activación de dentro, o sea, de ombligo sujeto primero, ¿vale? Porque el ombligo se puede sujetar sin activar nada al recto abdominal. Entonces hay que sujetar el ombligo primero y ya luego reforzarlo. Porque si tú te proteges de una patada, el que se activa es el recto y encima te encoge. Entonces, esa cuestión de puñetazo, patada y tal, cuidado, ¿vale? No es solo eso. El bracing no es solo eso, venga, te doy un puñetazo, porque la gente a veces aprieta y empuja hacia afuera. Igual cuando le dices a una chica, venga, actívame el suelo pélvico y te das cuenta que está empujando. Y es como, wow, no, esto no es así, ¿vale? Por eso es una reeducación que a veces que es de uno a uno, de un entrenador que te esté mirando a ti, controlando y te diga, no, vale, esto te lo voy a enseñar ahora tumbado boca arriba, porque de pie no te sale. Tumbado boca arriba o tumbado boca abajo y empezando pasito a pasito a construir un poquito el edificio. TJ, me está saltando ya lo de... Pues córtalo porque si no la gente no lo va a ver. Vale. Habrá que hacer segunda parte, porque tengo aquí una lista cojonuda. Vale, pues lo hacemos si quieres. Muchísimas gracias por Adriano. estar aquí. Y venga, nada, si corta antes de lo que sea
Y Vale, sí, volvemos a vernos. corto ya, ¿vale? Hablamos luego. Chao, Venga. chao.